Muy buenas noches, bienvenida familia dominicana a su programa. Diana, querida, hoy Hola, yo buenas parezco un noches. fantasma al lado de ti. Ha sido un parto empezar esta grabación en el día de hoy, pero aquí estamos. Sí, la gente no se imagina, la gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo ustedes se arreglan? ¿Cómo se maquillan? ¿Cómo esto? Todos Eso es nosotras lo de solas, menos, eso es lo de menos. pero cuando tienes que lidiar con problemas de señal en el día de hoy por el repetidor que tengo en esta zona que es donde hago el programa y cambiar la computadora, a ver si era la computadora y cambiar a un teléfono y luego un iPad, luego mi productora traerme la suya y por eso me van a ver en una imagen distinta y con una coloración diferente para que no vayan a criticar. Pero al fin sacamos el programa y es un programa muy interesante el que tenemos en el día de hoy, Diana. Así es, vamos a hablar con el doctor José Rafael Yunen, quien pertenece a la Comisión de Emergencia y Gestión del COVID y que además ha tenido que lidiar con muchos pacientes de COVID por su especialidad precisamente. Sí, precisamente Diana, porque él es intensivista e infectólogo, que son dos de las especialidades más relacionadas a una pandemia. En el día de ayer lo queríamos tener en el programa y no pudimos y por fin lo tenemos esta noche. Vamos a hablar de la polémica surgida con la hidroxicloroquina, con la ivermectina, del comportamiento del cuerpo frente al COVID-19 de República Dominicana y los efectos que ha tenido en nuestro país y lo que podemos esperar más adelante, entre muchas otras cosas, con José Rafael Yunen. Buenas noches, bienvenido, José Rafael. Buenas noches, María Cela y Diana. ¿Cómo están? Buenas Bueno, noches, muy doctor. bien, gracias. Y más felices de tenerte hoy, que ayer se nos frustró con el deseo que teníamos de hablar contigo sobre las novedades con relación a los medicamentos que se están aplicando en el COVID-19. Y la novedad es ese estudio de Lancet, José Rafael, publicado en la revista prestigiosa Lancet, de Lancet. En ese estudio, hablábamos en el día de ayer, ese estudio dice que la hidroxicloroquina no solamente no ayuda, sino que aumenta la letalidad. Un estudio robusto porque son 96,000 pacientes en 671 hospitales de todos los continentes, etcétera. Ese estudio hace que Francia, por ejemplo, en el día de hoy salió la noticia, deje de aplicar la hidroxicloroquina con la acitromicina, que es incluso aún mayor el efecto en el corazón, en la arritmia cardíaca. En República Dominicana habló hoy el ministro, pero a mí me gustaría tu opinión de clínica, del tiempo que llevas aplicando la hidroxicloroquina con la acitromicina en tus pacientes y lo que has podido ver y constatar. Eh, gracias, mira. Desde el 12 de marzo vengo aplicando una variante de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, para mí como infectólogo, no es un medicamento raro, ya que lo he usado para malaria. Muchas personas que van a los safaris toman dosis iguales o más altas que la dosis de ahora. Me he encontrado como si yo, en el día a día, como si yo fuese un defensor de este medicamento. Eh, el punto es que no hay medicamento para el COVID aprobado. Si esperamos que se apruebe, vemos cómo cambió la letalidad del inicio al final, y eso podemos hablar de muchos factores, no solamente medicamentosos. Y es increíble que cada vez que el presidente Trump hable, vienen dos o tres, vamos a decir, artículos de rechazo u opiniones. Si él habla sobre algo positivo, pues entonces vienen cosas negativas detrás. Entonces creo que hay un toque politizado en el ambiente. Sobre el Lancet, déjame explicarte ahora como clínico y tal vez un poquito densa lo que te voy a decir. Ahí fueron 60,000 pacientes hospitalizados. Siempre leemos el titular, pero nunca leemos el ingrediente. Hospitalizados. Si tú llegaste a ser hospitalizado, muchos de ellos hasta 17 días después le dieron la hidroxicloroquina, con comorbilidades cardíacas, obesidad, demás que ya sabemos. No es que estoy defendiendo uno a la otro, pero creo que hay que abrir el debate a tener ensayos originales para esto. Perdón, lo que tú quieres decir es que en las fases primarias
de la enfermedad, cuando en la analítica ya todos como que nos hemos vuelto un poco expertos en esto, hemos tenido incluso amigos con analíticas y que han recibido ese tratamiento. En la analítica con la ferritina alta o cuando empieza a bajar el oxígeno, la hidroxicloroquina funciona o ha funcionado en tus pacientes en esas fases. Mira, María Cela, ahora mismo yo le mandaba al inicio los marcadores de inflamación, que es lo que me está pidiendo el doctor Paul Marik de Estados Unidos, porque poca gente tiene marcadores de inflamación previa a hospitalización. Ferritina, LDH, proteína C reactiva, entre otras cosas. Entonces, ahí vamos a saber si el uso temprano de algún medicamento, incluyendo la hidroxicloroquina, va a favor. ¿Okay? Lo que yo quería volver para atrás al Lancet para explicarte que este autor usó una empresa que se llama Surgisphere Corp. Y esa empresa ala información del récord médico electrónico. Ese médico, por eso tuvo un retraso en el reporte. Inclusive menciona de 73 muertes, creo que en Australia, cuando Australia en abril no puso esa cantidad total de muertes. Y hay muchos estudios estructurados, bien hechos, que no enseñaban esa mortalidad. Entonces, mi preocupación es que por este estudio se deje de tratar pacientes con X o con Y, porque ahora el médico le toma miedo a usar el medicamento. Bueno, de hecho, antes de que Diana empiece sus preguntas, porque es sobre el estudio Lancet, algo que quizás tú conozcas. Yo estaba leyendo los autores de ese estudio, de ese ensayo clínico, y está un médico que es un ingeniero, no es un médico, es un ingeniero biomédico o algo así, que se llama Amit Patel. Ese Amit Patel fue el que publicó 2 estudios sobre la ivermectina con errores en la metodología, que hablaba de que habían sido aplicados a pacientes desde el 1 de enero en Estados Unidos, Europa y Asia, cuando en Estados Unidos no había pacientes en enero, que después decía en el mismo estudio debajo que habían sido también aplicados en pacientes de Sudamérica y de África, cuando no lo mencionaba en la metodología, y tenía una serie de incongruencias, unos estudios que nunca fueron publicados en una revista prestigiosa médica, y que varios médicos, incluso el doctor Natalio Redondo, trató de comunicarse con este médico, el mismo que está firmando, que estuvo haciendo este ensayo, que ahora ha sido publicado por The Lancet, y nunca pudo comunicarse. Y hablaba sobre los efectos positivos de la ivermectina. Entonces, podemos dudar también de estudios publicados en prestigiosas revistas y tan robustos, porque lo que nos están diciendo todo el tiempo es que se necesitan ensayos clínicos robustos, y este aparentemente lo es. ¿También podemos dudar de lo que nos están diciendo los científicos a nivel internacional? Claro que sí. O sea, ¿cómo que sí podemos dudar? Eso no hay duda. Estamos en pandemia y cualquier estudio que se acelere a destiempo hay que dudarlo. Lo que no hay que parar ni personalizar. Esto es lo que debe de abrir a que nosotros, los dominicanos, hagamos estudios originales, ensayos originales, no que seamos colaboradores porque tengan un apellido que suene bonito de otro país. Nosotros somos bastante preparados para poder hacer nuestros propios ensayos. Y como digo, lo dije ayer en una reunión, cualquier medicamento que le des al COVID no está aprobado. Lo que tú tienes que asegurarte es que tú no hagas daño al paciente y que tú no tengas una dosis extra a destiempo de ese paciente. En el caso, doctor, de lo que ha sucedido en República Dominicana y casi en toda América Central y América Latina, no hemos visto un desborde de la capacidad sanitaria como ocurrió en Europa y en Estados Unidos, salvo lo que está sucediendo en este momento en Brasil con el aumento de los casos. ¿Usted cree que esto se debe al uso temprano de estos medicamentos, a las condiciones climáticas, a qué? Sí, la medicina no es blanco ni negro, es gris, ¿ok? Entonces, en ese aspecto vamos a comenzar como humanos. Vivimos en una isla, nosotros. O sea que la llegada a la isla yo creo que o nos desbarataba
o no hacía. ¿Okay? En ese sentido, pues no había para dónde salir. Muchos preguntan si la cepa se debilita con el sol, con la vitamina D, con el hecho de tener vacunas para la tuberculosis que te dejaban el hoyito, que se llama la BCG. Otros que el uso liberal de lo que acabas de mencionar, tanto de la hidroxicloroquina como la ivermectina, y el confinamiento temprano, el aislar los vulnerables, o mejor dicho, todo, el acompañamiento de todo a la vez. El conjunto. El conjunto de todo a la vez. Y creo que sí, creo que debemos ser agradecidos de que eso pasó, aparte de que me siento muy mal con los primeros casos que pasaron, que no teníamos ni cómo tratar, y había mucha resistencia. Si me preguntas de Brasil, es increíble como Brasil, todo el mundo dice, Francia paró la hidroxicloroquina. Sin embargo, Brasil la paró primero y ahora la reinsertó para los casos leves. Y todo llevándolo a la prevención, porque si no llegamos a una vacuna, tenemos que prever en ese sentido. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar en el próximo bloque de otro medicamento que ha sido mencionado en esta parte, la ivermectina, pero que sigue siendo muy controversial, precisamente porque tampoco está sustentado su efectividad o no en un estudio, un ensayo clínico bien hecho. Ya John Hopkins ha iniciado uno, en Bangladesh están haciendo, este médico publicó este estudio que no es uno robusto, que no es un ensayo hecho con placebo, pero dice milagros de ella y en base a eso médicos en Sudamérica y aquí mismo también se ha estado usando y con éxito. Y usted mismo la ha recetado varias veces. Vamos a hablar de la ivermectina, vamos a hablar de los pacientes que no han sido afectados, muchos temas interesantes sobre el COVID-19 con el doctor José Rafael Yunen y por supuesto de República Dominicana y lo que nos puede esperar en los próximos meses. Ya volvemos.